Jóvenes, sean bienvenidos una vez más al aula virtual de UNINNOVA. Vamos a trabajar el curso de trigonometría, el tema resolución de triángulos. Un tema que es necesario para trabajar y operar en cualquiera de los ejercicios que se pueden ver también en otros cursos, sobre todo y especialmente en los cursos de geometría y de física. El tema resolución de triángulos tiene que ver con encontrar en un triángulo los lados en función de ciertas variables. No necesariamente nos van a dar como dato un valor numérico en alguno de los lados, y tampoco nos van a dar como dato un ángulo notable como los que nosotros normalmente conocemos o con los que trabajamos, como por ejemplo el de 37, 53, 30, 60, 45, por ahí alguno más pitagórico que puedas conocer, sino que más bien me van a dar el ángulo como una variable, un ángulo alfa, beta, teta, sigma, phi, gamma, omega, y nos van a dar un lado que puede ser un valor numérico tal vez o una variable. Pero la idea de resolución de triángulos es resolver el triángulo. Significa que yo debo hallar en función de lo que me den los lados. Ahora, cuando te digo que en función de lo que me den, me estoy refiriendo específicamente a que como mínimo, te tienen que dar un ángulo de ese triángulo y un lado. Eso es lo que te tienen que dar. Con esos datos, tú debes encontrar los otros lados del triángulo en función, repito, del ángulo y del lado que te están dando como dato. Para eso tú debes recordar una pequeña frase, una pequeña mnemotecnia, ¿no? Que es, para hallarlo, y memorízatelo bien, en resolución de triángulos es lo que quiero entre lo que tengo. Si tú recuerdas eso, vas a ver que se va a hacer muy sencillo resolver los triángulos rectángulos, ¿sí? Lo que quiero entre lo que tengo. Porque voy a trabajar con ciertas razones trigonométricas. Entonces, para eso tú tienes que saber, eso sí, te especifico, hay que saber cuáles son las razones trigonométricas. ¿Ok? Tienes que recordar cómo se halla el seno, cómo se halla el coseno, cómo se halla la tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Mira, en la primera pregunta, vamos a hacer una práctica muy sencilla con la pregunta 2 y 3. En la primera pregunta, que es la pregunta número 2 de tu libro, me piden hallar x en función de alfa y a. Recuerda esta frase, ¿eh? Lo que quiero entre lo que tengo. Muy bien. Profesor, tengo un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo me están dando el ángulo alfa y me están dando uno de los catetos del triángulo rectángulo. ¿Qué cateto es para alfa? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Profesor, está al costado, por lo tanto es el cateto adyacente. Y lo que me están pidiendo es el cateto opuesto. Observa por favor bien, vamos a hacerlo de manera sencilla, vamos a hacerlo un poquito largo, vamos a hacerlo en la parte de aquí, para después hacerlo mucho más resumido en los otros ejercicios. Siempre vas a poner como dato, y vas a empezar por allí, el dato que te están dando, que es el lado. ¿Qué lado te están dando, profesor? El dato que me están dando es el lado A, multiplicado por, y aquí viene la frase que te digo, una fracción, lo que quiero entre lo que tengo. No olvides, ¿eh? Lo que quiero entre lo que tengo. Para alfa, ¿qué es lo que tú quieres? Recuerda que esto son catetos e hipotenusa. Específicamente, ¿no? Si yo te quiero poner nombre, tengo A, B y C. Específicamente AB, para alfa me refiero, ¿eh? AB es cateto opuesto, BC es cateto adyacente y AC vendría a ser hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, profesor? Yo quiero X, y X es el lado AB. Para alfa, ¿qué es AB? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Profesor, es el cateto opuesto. Claro que sí. ¿Y qué es lo que tenías como dato? Profesor, lo que me dieron como dato era A. Y A
¿qué viene a ser? Cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente. Mira lo fácil que se vuelve, ¿ah? A sería, y aquí hay que saber las razones trigonométricas, te vuelvo a repetir. A por cateto opuesto entre cateto adyacente. Te pregunto, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto entre cateto adyacente, profesor. Opuesto entre adyacente es tangente. Entonces la respuesta sería muy sencilla. X valdría el dato, nuevamente repito, no te olvides del dato, que es lo que nos dan al inicio, que sería A multiplicado por la tangente de alfa. A eso llamamos resolución de triángulos. Hallar un lado en función de los datos que nos están dando, que son mínimo es un lado y un ángulo. Si no me entendiste muy bien y quieres practicar un poco más, vamos a hacerlo en la pregunta 3. En la pregunta 3, mira, voy a ponerle nuevamente nombres a los vértices A, B y C. El triángulo rectángulo ABC recto en B. Si yo te pregunto con respecto a B, con respecto al ángulo beta, perdón, AB, ¿qué vendría a ser? Profesor, es el cateto opuesto. BC, ¿qué vendría a ser? Como está al costado de beta, es el cateto adyacente. Profesor, y el que se le opone a 90 vendría a ser la hipotenusa, que en este caso es AC. Mira, entonces si yo quiero hallar X, ¿cuánto sería X? Mira, ya te dije que siempre empezamos colocando el dato del lado. Profesor, el dato es A por... Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero X. ¿X qué es? Hipotenusa. Recuerda, lo que yo quiero entre lo que yo tengo. Lo que yo quiero es la hipotenusa. ¿Y qué es lo que yo tengo? Es decir, ¿cuál es el dato? Profesor, el dato era esto que está acá. ¿Y esto qué es? Cateto opuesto. ¿Cierto? Cateto opuesto. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Entonces, el valor de X sería A por hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? A ver, busca en tu cuadernito. Hipotenusa entre cateto opuesto. Profesor, hipotenusa entre cateto opuesto, a mí me han enseñado que eso es la cosecante. ¿De qué ángulo estamos trabajando? Del ángulo beta, ¿cierto? Listo, nada más. Qué fácil se vuelve el ejercicio. Como te digo, como te lo menciono, vamos a hacerlo un poco más rápido, vamos a hacerlo un poco más práctico, vamos a resolver el ejercicio con mayor rapidez. En la pregunta 6, me piden hallar X, perdón, en función de M de alfa y de beta. Profesor, ¿por qué me piden en función de dos ángulos? ¿Sabes por qué, campeón? Mira, en la pregunta 2 y 3, tú has notado que la resolución de triángulos obviamente se hace dentro de un triángulo, ¿cómo? Un triángulo rectángulo. Pero aquí no es un triángulo rectángulo. Yo tengo que buscar la forma, ¿no? Muy creativa, ya con el tiempo, con la práctica vas a saber qué hacer más rápido, de colocar alfa y beta dentro de un triángulo rectángulo. ¿Cómo podrías tú, alfa y beta, colocarlo dentro de un triángulo rectángulo? A ver, profesor, eso es papayita, yo ya lo he visto. Desde este vértice trazo una altura. Hemos trazado una, y si has trazado una altura, aquí alfa está dentro de un triángulo rectángulo y beta está dentro de otro triángulo rectángulo. Entonces solamente nos queda buscar la forma de encontrar X en función de M, alfa y beta, ¿correcto? Para eso yo debo ver cómo desde aquí llego hasta acá. Este es el camino que yo debo tratar de seguir. Mira lo que vamos a hacer. A ver, observa
voy a trabajar primero en esta parte que está acá. Voy a trabajar primero en este triángulo, ¿ok? Primero ahí. En ese triángulo, ¿qué tiene en común con este otro triángulo, profesor? Lo que tiene en común es la altura que yo acabo de trazar. Claro que sí. ¿Qué te parece si hallamos esta altura? ¿Ok? ¿Qué te parece si hallamos esta altura? Mira, si yo quiero hallar esta altura, observa, vamos a hacerlo directo, ¿ya? Profesor, sería m multiplicado por, lo voy a poner aquí y aquí mismo lo voy a borrar, ¿ok? Lo que quiero entre lo que tengo. Recuerda que estoy trabajando para este triángulo de acá. Lo que quiero, ¿qué es para alfa? Cateto opuesto. Entre lo que tengo, profesor, lo que tengo era m. ¿Y qué era m? Para este triángulo, profesor, m era hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, tú te preguntarás, tienes que recordar también, ¿qué es cateto opuesto entre hipotenusa? Profesor, recordando, haciendo memoria, cateto opuesto entre hipotenusa es el coseno. Claro. Entonces yo voy a reemplazar esto que he puesto acá por el coseno. ¿Coseno de quién? Recuerda que estábamos trabajando para este ángulo. Coseno de alfa. ¿Correcto? Ahora sí, lo que yo voy a hacer es trabajar en esta otra parte que está acá. Es decir, en este otro triángulo. Aquí es donde yo voy a trabajar ahora, ¿sí? En este otro triángulo. Para este triángulo, que yo quiero hallar x, ¿sí? Yo quiero hallar x. Para este triángulo, ¿cuáles son mis datos? El ángulo beta. Y profesor, este lado que yo acabo de hallar, que sería m por el coseno de alfa. Todo esto es mi dato. ¿Correcto? M coseno de alfa, todo eso es mi nuevo dato. Muy bien, profesor, entonces, para este nuevo triángulo, esto que está aquí, que es cateto opuesto. Esto sería cateto adyacente. Y esto sería hipotenusa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo quiero x, y lo voy a escribir por acá, profesor, x sería, ya dijimos, se escribe tal cual el dato. Es decir, yo escribo que sería m por el coseno de alfa. Y todo multiplicado por, no olvides, lo que quiero entre lo que tengo. Profesor, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es x. Y x es hipotenusa. Claro que sí. ¿Y qué es lo que yo tengo? Profesor, yo tengo este segmento que está acá, este lado. Y para beta, eso es cateto opuesto o adyacente. Profesor, qué fácil. Se le está oponiendo. Rápidamente lo puedo ver, ¿cierto? En el gráfico, cateto opuesto. Yo voy a borrar esto, pero primero hay que recordar. Hipotenusa entre cateto opuesto, ¿qué sería? Hipotenusa entre cateto opuesto. Profesor, eso a mí me han enseñado, lo voy a cambiar, que la hipotenusa entre cateto opuesto es la cosecante. ¿Cosecante de qué ángulo? Del ángulo que estoy trabajando ahora, que sería la cosecante de beta. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Si tú has captado este ejercicio, que es uno de los más complicados, seguro que vas a hacer ejercicios, vas a poder resolver ejercicios ya más sencillos. Mira, vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 me piden algo similar, pero tengo que tener un poquito de mayor habilidad para darme cuenta de la proporción de los segmentos. Voy a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, ¿sí? Me piden hallar, lo voy a poner por acá, este segmento que está aquí. Solamente este pedacito es lo que me piden. X. Eso es lo que me están pidiendo hallar, ¿ok? ¿Cómo puedo hallar X en función del ángulo θ y de este lado M? Mira, observa. Mira lo que vamos a hacer acá. Primero voy a trabajar en este triángulo que está acá.
¿sí? En este triángulo. Para este triángulo, yo quiero que te des cuenta que acá tengo que M y el ángulo θ. Esto sería M, ojo, yo voy a hallar esto que está aquí, ¿sí? Lo voy a especificar para que te quede bien claro. Este pedacito es lo que yo voy a hallar, ¿ok? ¿Cómo sería en ese triángulo, profesor? Sería lo que tengo de dato, que es M, multiplicado por lo que quiero entre lo que tengo. Para este triángulo, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero este que está acá. ¿Y esto qué es? El cateto opuesto. Sobre lo que yo tengo, profesor, lo que yo tengo es M. ¿Y M qué es? El cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica resulta de cateto opuesto entre cateto adyacente? Profesor, eso es fácil. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? ¿Eso qué me da? Tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Tangente del ángulo θ. ¿Sí? Ahora yo voy a hallar, mira, voy a utilizar el triángulo más grande y voy a hallar todo este segmento que está aquí. Voy a hallar desde aquí hasta acá. Pero ahora voy a utilizar el triángulo mayor. Para el triángulo mayor, ¿cómo puedo hallar esto? En función de M y θ. Profesor, ya me dijo que siempre lo primero que hago es escribir el dato. M. Es lo primero que yo voy a escribir. Y luego, lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero? Este lado. Mira, este lado para el triángulo rectángulo es cateto adyacente para θ. El M es cateto opuesto. Y esto que está aquí, que estoy señalando, vendría a ser la hipotenusa. Entonces, lo que yo quiero es cateto adyacente. Y lo que yo tengo, que es M, sería cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿qué sería, profesor? Eso es muy fácil. Eso es la cotangente de θ. ¿Ok? Si eso es la cotangente de θ, ya hemos encontrado entonces cuánto vale todo este segmento. Como yo he visto cuánto es todo este segmento, yo ya puedo hacer por una simple suma hallar el valor de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces el valor de x sería lo siguiente, profesor, una simple suma. Este segmento más este segmento, ¿me da el total? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces yo digo, profesor, x más esto que está aquí, que es m tangente de θ, ¿a qué es igual? A todo lo que está aquí, ¿cierto? Esto más esto es el total, ¿verdad? Que sería m cotangente de θ, ¿cierto? Entonces, muy fácil, ya hago la operación acá. Esto que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿cierto? Tendría m cotangente de θ menos esto que estaba pasando acá, que sería m tangente de θ, ¿cierto? Esa sería la respuesta a este ejercicio. Y para terminar, vamos con la última pregunta, que como te digo, creo que ya estamos en la posibilidad de poder hacerlo mucho más rápido, ¿verdad? Me piden hallar x en función de beta, a y alfa. Mira, yo desde a debo llegar hasta x. Entonces eso es fácil. Se parece a esta pregunta que está acá. Yo te pregunto, ¿estos dos triángulos son rectángulos? Sí. Profesor, ahí está el 90, son rectángulos. ¿Qué tienen en común? Profesor, lo que tienen en común es este segmento, claro. Entonces, esos dos triángulos, como tienen en común este segmento, eso es lo que yo voy a hallar. De frente vamos a hacerlo rápido. A ver, mira, campeón, ¿ah? ¿Esto cuánto valdría? Esto de acá, mira. Para este triángulo donde está alfa, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Esto cuánto valdría? A, ya dijimos que siempre se pone el dato. Lo que yo quiero es esto. Entre lo que yo tengo es esto. Lo que quiero, ¿qué es?
Profesor, lo que yo quiero es hipotenusa. Y lo que tengo es cateto opuesto. Hipotenusa. Entre cateto opuesto, cosecante. ¿Cosecante de quién? Del ángulo alfa. ¿Correcto? Mira qué fácil se vuelve. Voy a poner acá, voy a sacarlo solo para que lo escribamos de frente. Recuerda que yo quiero hallar todo esto, ¿ok? Muy bien. En este nuevo triángulo yo tengo esto de dato y yo quiero esto que está aquí. Esto es lo que yo quiero. Profesor, usted ya me dijo que lo primero es que voy a escribir todo el dato. Y el nuevo dato se ha convertido en todo esto, ¿verdad? Sería A por la cosecante de alfa multiplicado por lo que yo quiero. Lo que yo quiero es esto. Recuerda que estamos trabajando en este nuevo triángulo, donde está beta, este nuevo triángulo rectángulo. Lo que yo quiero es hipotenusa. Y lo que yo tengo es esto que está acá. ¿Qué vendría a ser para beta esto que está acá? Profesor, es el cateto opuesto. Yo quiero entonces hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Profesor, ya lo vimos hace un momento. Eso también es cosecante. ¿Pero cosecante de qué ángulo? Cosecante del ángulo beta. Trabajando de esta manera, muy sencilla, ya en este último ejercicio, sin embargo, hemos tratado de hacerlo de una manera más práctica. No olvides la frase. Resolución de triángulos. Lo que quiero entre lo que tengo. Siempre multiplicado por el dato. Espero que hayas aprendido muy bien este tema. Nos vemos, campeón, hasta el siguiente video.